Hola, muy buenas noches. Aquí de nuevo con estos live con mi amiga Cheryl y hoy día hablaremos sobre, siguiendo la semana pasada con perdón, gratitud y incorporamos culpa. ¿Por qué? Porque hubo mucha resonancia en personas que vieron el live. Entonces, vamos a partir. Hola Eduardo, Hugo. Vamos a llamar a la Cheryl. ¿Y cómo están? Cuéntenos cómo están, cómo estuvo la semana, qué resonó también. Está atenta Lidia, lindo, qué bonita esta parte. Sigo gustándome. A ver si comentan. ¡Ay, se unió! Hoy cada vez más rápido. ¿Cómo es? Hay que dar vuelta a la cámara. ¿Qué da vuelta la cámara? Estamos caminando contigo. Justo Ya, que no me podía meter y me llegamos al fui más cerca del escritorio. router. Llegamos al escritorio. Caminamos contigo. Por acá, Yo Lidia. no le puedo dar Sí. vuelta. ¿Por qué me dice que no lo puedo dar vuelta? A ver, ahora sí. Ahora sí. Ah, qué chistoso. Venías caminando, vimos toda la parte del suelo. Es No, que ahora me fui cerca del router. hay que dar vuelta. Ahí. Ahí sí. ¿Cómo estás, Cheryl? Bien. Muy bien. Aquí muy contenta de compartir. Qué bueno. Sí, de verdad los lunes son muy agradables hoy día. Muy lindo. Qué bueno. Muy. Bueno, ya Sobre todo, tenemos, dígame. Ya apretó. son temas tan profundos. Sí, sí. Sí, ya vamos a hablar sobre eso. Bueno, tenemos 7 personas, hay algunos nuestros amigos, acompañantes, así que sigan sumándose y también preguntando y comentando, porque esto también ha sido muy bonito de poder hacer esta interacción. Voy a hacer una pequeña introducción en cuanto a que antes que tú llegaras, en que la semana pasada vimos el perdón, gratitud y nos faltó tiempo. Y yo estuve conversando con algunas personas y noté que también se abrió un espacio en que la culpa también se vinculaba con el tema del perdón, con eventos a lo mejor traumáticos. Y sí, pues resonó y que, bueno, y lo conversamos con Cheryl, porque uno de los motivos de consulta frecuente dentro de todas las cosas que pregunta la gente, eh, hay instancias en la vida en que la persona ha venido trayendo una culpa. Y esa culpa muchas veces se trae al presente en forma inconsciente y de alguna otra manera genera que es un filtro para todo, para todas las vivencias en el hoy, en el aquí y en el ahora. Y esa culpa pesa, genera tristeza, genera miedo, mucho miedo, porque la culpa en algunas personas cuando la tienen es porque fallaron, porque algo pasó y no dieron el ancho, no actuaron en su minuto y por lo tanto eventos resonantes con esa situación hace de que la persona tenga miedo a perder lo que hoy día ha ganado, miedo a que las personas se vayan, miedo a no dar el ancho, miedo a generar otra instancia en la cual otros podrían decir, oye, ¿qué pasó contigo? Entonces, por eso decidimos hacer esta continuación y por eso también es importante que ustedes puedan consultar, comentar, y muy importante, eventos que hayan tenido o se han liberado o todavía hay algún espacio emocional en la cual esté ocupado por culpa. ¿Cierto, Cheryl? Realmente. Liberarse de las culpas. Hay que sacarse esos pesos de la Absolutamente. espalda,
de los Neuro- hombros. Neurológicamente, sí puedes comentar, porque yo noto que en el fondo, bueno, quedan estas redes neuronales dando vueltas, estos traumas, el cuerpo guarda. ¿Cómo podrías explicarlo? Pero lo que quiero decir, comunidad, que cuando tú te liberas de una culpa, entras en otra dimensión, en una libertad que no tiene precedentes, porque ya no vienes con mochilas o cargas en tu historia, las liberas, además las agradeces porque hay algo que hubo ahí que aprender, pero nada más que eso, ya, de hecho, bueno, lo último, antes que tú comentes, para mí la culpa está instalada en un patriarcado, en una dimensión religiosa, porque yo cuando a veces participo de misa, desde ya les digo que yo por mi culpa, yo no lo hago, porque creo que algo que está instalado y bueno, no nos ha generado, creo que un resultado positivo. ¿Qué opinas tú, Cheri? Y en el tema biológico o neuronal. Sí, bueno, es muy real lo que tú planteas y sobre todo porque el lenguaje está expresando lo que pasa muy profundamente y entonces produce efecto. Y Increíble. sí, produce efecto y es muy, muy intenso ese efecto y es muy carga, pesa, Pesa, duele, duele. duele. Y hay que liberarlo porque no ayuda, No, no contribuye. no contribuye. Y en el fondo eh, la culpa solo agrava la situación, no, para nada permite resolver. Cuando uno lo mira desde otra perspectiva, lo mira de afuera, y sobre todo porque cuando hay situaciones que nosotros vivimos y que de alguna manera miramos para atrás y no nos sentimos bien por haberlo vivido o haberlo realizado de esa manera, también es necesario observar que lo que realizamos estaba relacionado con las herramientas y el conocimiento que teníamos en ese momento. Cuando ahora lo miramos de otra perspectiva, podemos verlo con compasión hacia nosotros mismos y cuando logramos captar el aprendizaje y la luz que emana de ese dolor o de esa acción que no fue la mejor de nosotros mismos, Mm. podemos aprender de ella y podemos reparar. Siempre podemos reparar, porque es una reparación muchas veces no en la situación misma, porque ya pasó, pero en nuestro interno. Es lo que yo digo, la resignificación, volver a instalar, porque el cerebro no suelta, sino que sustituye. Pero cuando yo resignifico lo que tú mencionas desde la otra perspectiva, desde mucha más información, conocimiento, comprensión, compasión, porque me acordé también del live pasado en que el auto perdón, porque muchas veces la culpa viene arrastrándose, pero ya es hora de decir, a ver, amorosamente, yo hice todo lo que pude con las herramientas que tuve. Y ahora, o sea, lo único que quiero es brillar y poder entregar amor desde la libertad. Entonces, el sustituir a su vez la explicación de lo que pasó y que de verdad, comunidad, o sea, cuando nosotros tenemos información y vemos todos los componentes que no lo vimos un minuto, o sea, es una perspectiva 360 grados, ¿cierto? Totalmente diferente. Es otra realidad. Entonces aprendemos de eso, lo miramos con otros ojos y, y bueno, podemos extraer luz de ahí y no peso, liviandad y libertad, como muy bien tú dices. Y por lo tanto podemos avanzar, porque si no nos quedamos atrapados. Ese es el Mm. riesgo de quedarse atrapado en la culpa, porque no podemos avanzar. Y cuando tú mencionas que hay, o sea, extraer luz, la culpa neurológicamente te baja la vibración, pues, te baja la parte, qué sé yo, no sé, de estado de salud, de luminosidad, no sé, yo creo que ahí la oxitocina y el cortisol
O sea, el cortisol reemplaza la oxitocina y la amígdala también porque empieza el miedo, ¿no? Sí, y sobre todo porque hay muchas creencias respecto a Mm, lo que pasó desde nosotros mismos. Entonces, muchas veces pensamos, es que yo en realidad no soy la tan buena persona que yo creía, porque si hago estas cosas, entonces me empiezo a auto juzgar, eh, pero con un etiquetado tremendamente doloroso y que baja la inmunidad. O sea, mm. al margen de que puede afectar de muchas maneras al cuerpo, al organismo, a los sistemas y a la parte psicológica, eh, baja la inmunidad, porque yo me empiezo a auto juzgar eh, eh, en vez de sentirme responsable de lo que puedo haber realizado, pero la responsabilidad permite reparar, permite aprender, permite crecer y salir adelante. La culpa no. La culpa solo se sentencia y el primero que sentencia muchas veces soy yo. Mm. Y ahí solo vale el castigo. Cuando tú conectas con la culpa, eh, solo vale el castigo. No hay salida, no hay reparación, no hay... Queda así. Tiene que haber sanción. Tiene que haber sanción, Mm, porque así lo hemos aprendido, así lo mm, engranamos. ¿Te das cuenta? En circunstancias que eh, bueno, como decíamos recién, si algo yo realicé de una manera que no era la mejor, bueno, lo hice con las herramientas que tenía en ese instante, pero yo ahora lo puedo mirar diferente, crecí, lo puedo mirar de otra perspectiva y puedo elevar esa situación sí. para vivirlo distinto de ahora en adelante, que se transforme en un aprendizaje que me fortalece, no que me atrapa o me hunde o me carga de un peso que no puedo salir de ahí porque lo único que necesita es solo castigo. Y de hecho, en esta resignificación es que muchas veces no tenemos ni siquiera evidencia en el presente, sino solamente soy yo la que tiene una idea de no de haber hecho algo, pero esa acción muchas veces ni siquiera está en los otros. Es solamente está acá y por lo tanto la sigo o sea, la sigo permanente sin soltarla, sin darme cuenta que al final no genero nada con eso. Solamente validar una creencia, que es la que implica el hecho de que tengo que seguir generando culpa para inmolarme y para poder, no sé, resarcir la situación. Porque eso Exacto. también es importante. A veces la razón la ocupamos para algunas cosas, pero no para otras. Y eso también si no hay evidencia, ¿cuál es la razón de seguir validando la culpa? Cuando realizamos ciertas acciones o ciertos comportamientos eh, que nos damos cuenta que realmente no tienen ningún propósito Mm, positivo, que finalmente de ahí no va a salir nada bueno, es necesario volver a repasarlo, porque significa que es mejor cambiar, es mejor así cambiar. es. No tener la razón. Bueno, Bueno, como quien dijo una vez, eh, de los que tenían la razón, está lleno el cementerio. Uy, es como duro, pero claro, porque la flexibilidad, la compasión, el mirar desde otra perspectiva, el poder ver luz donde no la veíamos antes, mm, pues ahí va. Y reparar, porque o sea, siempre se puede reparar, ¿te das cuenta? Y si no siempre. lo puedo reparar con el otro o en la situación, por la circunstancia, lo puedo reparar desde Sí. dentro de mí. Exactamente, porque el tiempo no existe, está la psicomagia, que es otro tema, pero siempre lo puedo reparar. Bueno, quiero mencionar también, a lo mejor algo que me llega, que yo también lo trabajé,
y que en las mujeres muchas veces, mamás, que no se pudo todo el tiempo estar en la compañía de los niños, la culpa de liberar esa parte que al final, vuelvo a decir, no sirve de nada y que a nivel sistémico inclusive le llega al niño esa energía que no es entendida pero se siente, ¿cierto? Sí, totalmente. Y ahí hay muchas maneras de revertirlo y de resignificarlo, como dices tú. Y es bueno desarrollar esas capacidades en vez de quedarse atascado como en un callejón sin salida. Es lo mismo de los niños, ¿verdad? Cuántas mamás que trabajan mucho eh, y de verdad se sienten muy mal. Y, y de repente poder recuperar esos momentos lindos, esos momentos de buena calidad, Mm. esos momentos profundos con los niños y que dejan huella y dejan muy buena huella. No es la cantidad, es la calidad. Es la calidad, Mm. porque quedan grabados de acuerdo a lo que, a la intensidad de esa eh, percepción que perciben los involucrados, en este caso la mamá y el niño. Es muy, muy potente. Qué loco porque aquí está Alejandra, que estuvimos la semana hablando con respecto al taller del sábado, que no es venta, sino que después se los comento. Sin embargo, pensando en qué cosas podrían llamar la atención del arte estar presente, por ejemplo, estar con tu hijo, tu hija, mirarlo a los ojos, estar con plena atención, con plena presencia, no disociada, no estar pensando en otras cosas, sino que en ese minuto, estando con tus hijos, con presencia absoluta, hace una tremenda diferencia energéticamente, en sintonía, en el corazón, en lo que hablábamos en los otros live, en la oxitocina. Es tremendo. Y esas instancias de calidad generan una gran diferencia con respecto a la cantidad en cuanto a una creencia de que como mamás, antiguamente las mamás estaban 100%, bueno, mi mamá siempre estuvo presente en la casa, pero las cosas son distintas y podemos generar esta calidad que también es muy bien recibida por los niños. Totalmente. Y se siente. Y se Se sienten. siente. Los niños lo sienten. Sí. En- Eso del vivo presente, de tu espacio tan lindo, lo encuentro de un enriquecimiento tremendo de poder llevarlo a la vida de verdad cotidiana, porque es muy diferente, y sobre todo en los niños pequeños, porque de 0 a 7 años más o menos, hay una conexión del campo electromagnético directo de la madre, de los padres biológicos con los niños. Entonces son tremendamente perceptivos los niños de lo que les está pasando a los papás, hasta Sí, los dos, sí. especialmente hasta los 7. Entonces, una mamá que está sonriendo y que está ahí, pero su mente y su corazón está, pucha, se me está haciendo tarde, no voy a alcanzar a terminar esto para el trabajo, ojalá se duerma luego este niñito. Eso se siente. Sí, Y sí. los niños, especialmente a esa edad, que es tan importante esa edad, porque dejan muy, muy guardado. Entonces pueden ser momentos cortitos a lo mejor, de ese besito de las buenas noches, del cuento, eh, Mm. no sé, pero si es todo presente, como dices tú, muy diferente, es muy diferente lo que queda en el niño. Y sobre todo porque además recordemos, estoy recordando esto de los niños porque tú mencionaste los niños, ¿no? Y la culpa, Sí. pero Sí. recordemos que en la noche es un momento tremendamente poderoso del inconsciente. Mm. Hay una parte del inconsciente que no duerme. Entonces, imagínense ese niño que Mm. se duerme su cuerpo, se duerme su racionalidad, pero su otra parte está despierta,
y se queda con esa cosa rica de ese abrazo de la mamá cariñoso que le da seguridad, de ese cuento con la voz de su mamá que se lo cuenta, ese cariñito en la cabeza, y se duerme así, toda la noche va a sentir ese amor, aunque la mamá se vaya a acostar a su cama y tenga su espacio. Entonces va a generar toda la noche mejoría de la inmunidad, muchas cosas que pasan, solo porque ese momento es pleno. Mm. Y es todo presente, tal cual. Bueno, y, y como esto lo saqué en relación a de aquí, en el aquí y en el ahora, y para efecto de tener estas conexiones de aquí en adelante, bueno, viviendo el presente, para aquellas como nosotras, bueno, en mi caso, yo trabajé mucho y también hubo instancias en que no estuve presente, pero siguiendo con la línea de este live, es resignificar. Hice todo lo que pude con las herramientas que tuve y que bueno, eso ya fue, pero hoy día puedo cambiar la realización de mis vínculos, de mis conexiones, estando en presencia y por lo tanto que también yo entré en un proceso, y yo creo que como muchas personas, del autoperdón, porque lo que fue nomás, con las herramientas que tuve, pero hoy día es otra cosa, es una elección momento a momento de estar en presencia, de generar vínculos, de mirar a los ojos y de mirar la esencia de cada persona, hasta de los gatos, que ahora tengo aquí al Micael al lado. Eso es mi nuevo aprendizaje. Siempre están en el todo presente y se siente. Bueno, ustedes se dan cuenta, pues, que una mascotita no habla, no expresa, pero su actitud y su comportamiento dice tanto, tanto Sí. del amor y de Mm, lo fieles que son, de lo amorosos, de lo que entregan. Es impresionante. impresionante. Y la personalidad que tienen, y eso me llama mucho la atención. Cada uno, yo posteé hoy día una historia, en la casa hemos tenido, me faltó una foto, pero cada uno con su personalidad, impresionante. Y bueno, por eso ahora también se está descubriendo tanta terapia de contención y de fortaleza, incluso de apoyo a la inmunidad en niños con cáncer, en muchas cosas que hacen los animalitos, los perritos, por ejemplo, los caballos. O La sea, fundación que vimos el otro día, ¿te acuerdas? sí, Para que ustedes sepan, es una fundación que tiene una cierta cantidad de perritos que están, bueno, tienen todo un adiestramiento, asumo, pero van a los lugares donde están los niños con procesos de terapia o de quimio, o lo que sea, pero mediante este acercamiento les baja el nivel de ansiedad a los niños y el nivel bueno, del miedo. Es algo muy, muy, muy neurológico, absolutamente, igual que los caballos. exactamente, porque ellos están en todo presente. En todo Ellos no están presente. pensando en otra cosa, están Nada, conectados con su frecuencia de amor, porque en el fondo son frecuencias altísimas las que emanan de las mascotas. sí, absoluto. Un regalo. Es un regalo. Bueno, y lo otro que yo creo que también es un tema bien duro, ¿no? Y que tiene que ver con las culpas y con el perdón, son muchas veces situaciones de Ah, pérdida sí. muy, muy profunda y que muchas veces queda esa sensación en personas que lo hemos conversado, que no hice, o creo que no hice todo lo que podría haber hecho, o no dije todo lo que podría haber dicho, o no sé, eh, no me di cuenta de que había tal necesidad y después se evidencia de una manera muy dolorosa lo que le estaba pasando a la persona. Y queda, Mm. eh, claro, quien queda acá con un dolor tan grande. Quiero compartir algo que estuvimos hablando el otro día. Bueno, para la comunidad hay una película, Noso Hogar, Nuestro Hogar, de Chico Javier,
que fue un medium brasileño que escribió muchos libros canalizados por Emmanuel y otras personas en el otro plano. Y hay una película que habla de las madres, en que las madres son varias situaciones en las cuales los hijos partieron. Y estas madres, muchas de ellas con el tema de la culpa. Y finalmente, bueno, esa película después la puedo poner en el muro, pero habla del transcurso de la historia de cada una y que en algún minuto Chico Javier o cada una de ellas va, porque él hacía psicografía, se canalizaba porque venía el espíritu a dar un mensaje. Y en todos los casos, esas almas estaban muy bien. Y lo único que querían y le pedían a las madres, de hecho hay un ejemplo de un caso en que se ganó un juicio en Brasil, producto de que vino el espíritu para decir que él estaba muy bien, que fue un accidente el que se produjo, porque estaba otro niño, y que lo único que querían y pedían a las madres que vivieran con alegría, con amor, momento a momento, el presente. Entonces es una reconfiguración porque se libera toda esta creencia claro, de que no fue, no lo hice y que pensará, y el espíritu en el otro lado, lo único que quiere, porque además les llega esa energía de miedo, de contracción, lo único que quieren es que las personas disfruten la vida, porque es un regalo. Qué heavy. Ay, se me quedó pegada la Cheri. No, no, Ay, ahí está, ahí está. me di 2 segundos porque un Ah, querido amigo quería incorporarse y no sabía cómo, y él está en Canadá, entonces ya. no se lo Ok. está viendo. Entonces yo le decía que entre a Instagram para que pueda. Y no sé hasta qué parte escuchaste más o menos, ¿no? Yo escuché todo, Ah, perfecto, ya. escuché todo, no me vi, pero escuché todo. Así que, bueno, pasa mucho eso. Y muchas veces hay, hay una serie de circunstancias que nosotros no las vemos de acá. No las vemos porque estamos en otro paradigma, ¿no? Pero recordemos que esto de que somos unidad, eh, más que un cliché o una ilusión o dijéramos, una creencia, es un tema energético y es cuántico y es real, o sea, somos unidad y por lo tanto hay muchas más conexiones desde el amor que, que desde quedarnos con el dolor. Mm, Entonces, cuando hay una partida inesperada o muy dolorosa o no sospechada, ¿verdad? Eh, lo más importante es nosotros recuperar la paz, mm, la tranquilidad, el equilibrio y abrir nuestro corazón al amor, porque el amor es eterno. El amor es eterno. una frecuencia que jamás se pierde. Y donde esté la frecuencia del amor, de la energía de ese otro ser, de esa otra alma, lo va a recibir. Lo va a Y es recibir. bálsamo porque somos unidad, que es lo que nosotros le podríamos llamar la transidentidad, Ah, ok, ya. la perspectiva de la unidad. Somos unidad, por lo tanto, lo que cada uno de nosotros piense, sienta, conecte, va a llegar al todo, a los que Mm, están aquí encarnados, a los que están con frecuencia de energía en otro plano, pero llega. Por lo claro, tanto, podemos. totalmente de acuerdo. Sin ese nombre, pero totalmente de acuerdo. Hacerme cargo de mi energía, de mi vibración, porque eso también contribuye al todo. Sí, totalmente. Contribuye a mí Sí. y independiente de la creencia religiosa o no, va a llegar a la conciencia de esa otra eh, presencia, alma o como queramos llamarle, Mm, y le va a apoyar, porque la frecuencia del amor es una frecuencia tan alta que es vida, es reparadora,
es sanadora Mm. y es fortalecedora en cualquier plano. Y yo creo que eso es un poco lo que muestra esa película tan Sí. linda que tú estabas conversando de, de Chico Javier, ¿no es cierto? Y que en el Eh, fondo él conecta de acuerdo a una, como a un acuerdo que tuvo con un amigo muy querido del colegio, que es André Louis, que es el protagonista de esa película, y que es médico. Y eran amigos ellos, y se prometen que quien parta al otro lado primero le va a venir a contar al otro qué pasa al otro lado. Y falleció el doctor por una serie de circunstancias y finalmente logra conectarse con su amigo que quedó acá, el escritor Chico Javier, y a raíz de esa conexión que va en el todo, ¿verdad? A través del amor. Y él escribe un libro con mucho detalle de cómo es ciertos planos, al otro lado del velo, le digo yo. el Pero otro es, hogar. sí, es muy, muy lindo, Hermosa. muy hermoso. Y alguien podría decir, sí, pero esas son Mm. puras pamplinas, mira, es una ilusión. Y les cuento una experiencia personal mía. Yo tuve la oportunidad de, de vivir una experiencia con mi padre biológico, que partió en mis brazos y me fue contando el paso al al otro lado del velo. Y, y con él se produjo una conexión muy semejante a la que hace André Louis con su amigo y con Mm. su hija, y que aparece en esa película, y que hay en el fondo vías de conexión directa y que es solo a través del amor. Mm. El amor es lo que conecta. Y les cuento que a mí me tocó vivir esa experiencia directamente con mi papá. Entonces, cuando años después que esto pasó, llega a mí esa película, eh, fue impresionante, porque me hizo absoluto sentido por muchas cosas que ahí se expresan y que yo las viví con mi papá, de Mm. este lado del velo hacia acá. Mm. Entonces fue muy, muy lindo verla. De hecho, la he visto como más de 5 veces, Sí. porque de Sí. verdad hay mucha información de Mucha unas información. Y el libro tiene más detalles. mucho. Yo no tenía la oportunidad de leer el libro, pero con la pura película, que Sí. la he visto muchas veces, han habido eh, conexiones con mi papá, después incluso de ese momento, que las explica extraordinariamente bien Mm. esa película y ese libro. Entonces, de verdad lo recomiendo, Mm. porque hay solo eh, una dijéramos, un elemento que nos separa de, de nuestros seres amados en cualquier lugar, ya sea encarnado o desencarnado, Mm. y que es el miedo, Miedo. o derivado del miedo que es la Todas las pena. versiones, exacto. Sí. Por eso es tan importante que como partimos con esta conversación en relación a las personas que generan esa culpa, liberarla, porque en el otro lado del velo, como tú bien dices, la persona lo único que quiere es como siente otra cosa, vive, sé, disfruta, porque yo estoy acá y estoy muy bien. Y la persona a lo mejor vuelve a encarnar, de tú a saber, porque somos dimensionales, que ese es otro tema. Pero siguiendo con este tema, no, esta vida es única y yo cada vez me doy cuenta de que momento a momento, abriendo los ojos, es solo estar presente y disfrutar. Muy, muy, muy hermoso. Y, y cuando está desde la limpieza, por decirle, de la pena y el dolor y el miedo, el amor es todo lo que existe. Es O todo sea, lo que existe. siempre el amor es todo lo que existe. Así Entonces, es. aquí
y allá. Aquí y Entonces, allá, porque como es arriba, es abajo. ah, Bueno, comunidad, hagan sus comentarios, qué les gustaría también aportar para que sea, bueno, ya a nosotros igual nos encanta con la Estoril leerlos y leerlas, ¿cierto? Ay, la Estoril. Ahora quedó, ¿cómo se llama la película? Lidia, se llama Nuestro Hogar, Nos Hogar. Hay una, dos y la claro. tercera la van a estrenar, sí, en enero. Pero yo la voy a poner cuando quede el reel, o sea, el live grabado lo voy a poner y aparte voy a poner esa cita de esa película de las madres, porque de verdad yo tengo una amiga que, por ejemplo, su hijo mayor partió y después hizo una canalización y en la canalización él le dijo que la venía a ver, que estaba bien y que lo único que quisiera era que viviera la vida y de verdad, bueno, y la está viviendo. Entonces, hay muchas personas que se quedan bueno, muchas mamás que partieron sus hijos con un dolor tremendo, que está, o sea, bueno, es tremendo, pero también se puede resignificar y volver a recordar con amor. Lo digo, claro, obviamente desde mi intención. No me ha pasado, pero sí tengo mucha ya experiencia de mis padres tempranamente, hermana. Para mí la muerte fue resignificarla, pero con tutti. En mi casa no se habló y hoy día con toda esta información, bueno, yo a veces pienso que el día que yo parta voy a estar feliz porque van a estar todos ahí, los que han partido, y me van a esperar y va a ser una fiesta. La Bertita, ponte tú, mi nanita, o sea, de toda la vida, la Luz, la gatita que la miro, recuerdo su foto, y día la puse, y me da una emoción, pero no de pena, sino de amor. Con la Bertita me pasa lo mismo, mi mamá, mi papá. Eso. Muchas De gracias. alguna manera, yo creo que ahora toda la información que muestra la física cuántica, ¿no es cierto?, de cómo la energía eh, vibra, de cómo funciona, de cómo las cosas son diferentes a lo que nosotros en la física más convencional antigua veíamos, eh, abre una cantidad de información y eh, De posibilidades que antes no estaban. que antes no las podíamos ver. No, Y eso es muy maravilloso. así es. Una gran maestra que tuve la oportunidad de conocer, una señora muy mayor que ya no está con nosotros, eh, norteamericana ella, y por alguna razón mi papá del otro lado del velo me guió de ella. O sea, esto no es tan así de que fue algo como un flash, no. Ha sido para mí un, un tiempo de mucho aprendizaje con mi padre, como un mentor del otro lado del velo. Bueno, él me guió para que incluso yo aprendiera flores de Bach, muchas cosas, que si no yo aquí como médico y súper pragmática y súper práctica, jamás, Racional. claro, jamás lo habría hecho. Pero como él del otro lado me lo planteaba, Mm. fue una apertura tremenda. Bueno, y él me guió con esta señora mayor, muy linda, y en un momento eh, ella cuenta que falleció su hijo, un hijo de 36 años, casado, a la vez con dos niños pequeñitos, de 3 y de 5 años o algo así, y fue una partida, pero absolutamente insospechada. Fue Mm. un 22 de diciembre en que se resfría en Estados Unidos, eh, y se fue como agravando este resfrío, y el 23 de diciembre tuvieron que hospitalizarlo porque de verdad tenía dificultad respiratoria, pero grave, así, del momento a otro, sin antecedentes de tener ninguna enfermedad de base. Y el 24 fallece, Mm. 36 años. Bueno, y ella cuenta
que al tercer día, mira, al tercer día que el hijo fallece, porque ella era una maestra de muy alta conciencia, recibe en un sueño una comunicación de su hijo, del otro lado del velo, a su mamá, y le dice que en realidad él no recordaba, pero su misión ya había sido lograda en la Tierra y, tenía un acuerdo de alma con su esposa, con sus niños y con esto, pero que Mm. no lo recordaba y que ahora desde el otro lado podía comprenderlo absolutamente y por eso se estaba comunicando a través del sueño, porque él tenía una misión muy Mm. importante del otro lado del velo y que es, aquí él tenía una profesión nada que ver con lo que cuenta ahora, pero el otro lado del velo él tenía dones musicales y tenía que componer una música muy particular que permitiera entregarla del otro lado del velo a alguien acá, en la Tierra, para que la difundiera sin ningún costo, porque era una canción que activaba la inmunidad en personas con cáncer. ¿Cuál Y es esa? se las voy a dar después porque eh, Oh. muy hermoso. Rapture se llama, Rapture. ¿Ya? Está gratuita y se distribuyó por todo el mundo. Y que ella, por favor, eh, conectara con un amigo en común que era músico para que estuviera atento porque el del otro lado del velo le iba a transmitir los acordes para que este músico la escribiera, hiciera el resto del trabajo de difundirlo por el mundo para Mira. y que él, como era un convenio de alma, los hijos no iban a sufrir porque estaban en conexión en este todo presente, ¿no es cierto? En esta transidentidad en que somos unidad, y de a poquito se fue conectando con los niños y después con su señora, desde el amor. Entonces él estaba presente de otra manera, pero tenía que hacer esta tarea. Mira qué cosa más linda. Me acordé ahora que estábamos conversando Sí. que realmente uno no entiende las No. misiones de las almas, que va más allá de lo que uno ve, porque uno dice, ¿cómo puede ser posible? Qué mala suerte que un joven No. en toda la flor de la vida, con niños pequeñitos, con su señora y se pueda morir, y cómo, y le busca las explicaciones, pero de repente las explicaciones no están en este plano. Y fíjate que me acordé de que en Nuestro Hogar 2 hay una historia similar, en que él desde el otro plano genera apoyo y conexión con su grupo familiar que quedó en este plano. Qué maravilloso, de ver. Mira, entonces ponemos después acá la música y esa canción que mencionas tú. Me vas a creer que con todo lo que he visto esa historia no la conocía. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, mira, Eduardo pregunta y dice, aparte que dar las gracias, no, esa es ay, la Marianita, mi amiga. Ambos por las maravillosas historias, dice. Eduardo dice, la culpa nos baja nuestra frecuencia y nuestro cuerpo se enferma. ¿Qué órganos son más afectados? Los riñones, ¿o no? Eh, El hígado. los riñones, a veces la vejiga, No, sí. la columna, por el peso que se siente de la culpa que no nos podemos liberar, a veces mucho en los hombros. No es un órgano específico, No, sí, dependiendo de cómo la persona lo viva, a veces aparato digestivo, porque si se queda con esta culpa y la vuelve a pensar y a pensar, es como un rabia. que no se digiere y que está en el sistema digestivo dando vuelta eh, en forma permanente. Eh, hay varias formas, pero de que se manifiesta, se Se manifiesta. manifiesta. Y eso también incluye tu árbol familiar, tu clan, más o menos la energía que haya que sanar en el holo, que es el clan. Así que se manifiestan varias.
en varios órganos. Eh, yo quería plantear, en que hablábamos del perdón, hablábamos de la gratitud y de la culpa, y volver a plantear esta posibilidad que desde el evento, que probablemente o hubo algo en que me hicieron o yo hice, y la culpa en que a lo mejor no hice o no, pero el darle la resignificación y pasar a la gratitud. ¿Por Tot- qué? Porque desde la gratitud yo puedo, bueno, aparte de resignificar, pero esa energía de la gratitud es tremendamente poderosa cerebral, neurológicamente, y a su vez puede hacer esta sustitución con mucho amor de lo que en algún minuto hay algo que no funcionó o que no fue lo que yo esperaba que fuera. Es así, ¿cierto? Tal cual, la gratitud Es sanador. es sanadora. Y el aprendizaje también que se genera dado lo que fue de lo que no me conocí en su minuto y no me empoderé en responder como de alguna otra manera hoy día sí lo hago y puedo resignificar para atrás. Además que la gratitud nos pone siempre en el vaso medio lleno. Sí. En la fe y la confianza. Sí. Confianza. Entonces, cuando tú estás desde el lado del vaso medio lleno, se abre la fuerza del amor. Así es. El amor todo lo puede y todo lo transforma. Aquí y al otro lado del velo también. Entonces cambia absolutamente la circunstancia. Y empezamos como en algún eh, en vivo conversamos, pasar de ser yo una especie de consecuencia de cosas y defectos que me pasan en la vida Mm, a ser un protagonista de un cambio real y que yo puedo incluso reparar de otras maneras porque enfoco en esta otra forma la vida. A lo mejor una persona partió, a lo mejor eh, no fue fácil, a lo mejor no pude decir lo que quería decir, a lo mejor no me comporté de la mejor manera, pero yo puedo agradecer haber vivido la experiencia previa, la parte linda y que sí logramos esa unidad o ese amor o esa conversación mm. que finalmente quedó a lo mejor abierta. Pero si yo pongo el foco en la parte que sí fue hermosa, puedo hacer una continuidad para ahora, desde este plano, entrar al otro y completar esa, eh, eso que quedó inconcluso, pero desde la perspectiva de mi amor en, en expansión a a esa alma o a esa situación. ¿Me entiendes? Absolutamente. Y de hecho pienso que hace poco hice bueno, una de las herramientas que uso en terapia y es la conexión con el niño o la niña interior. Y desde ahí, eh, esta conexión en que el tiempo no existe, en que me encuentro conmigo misma, pero mi niña interior, y desde el amor puedo dar todos los cuidados que a lo mejor en su minuto probablemente no tuve desde mi perspectiva o como yo lo interprete, pero puedo darme amor, amoroso, cariñoso, cuidado, porque esa niña está en mí y va a estar y yo puedo generar ese encuentro y por lo tanto reparar todo lo que haya que reparar y liberar todo lo que se quedó bloqueado y desde el amor, Desde el amor. desde el Y amor. entonces
siempre hay posibilidades. Yo me acuerdo que cuando yo era más chica, había una frase que siempre escuchaba: todo se puede, menos la muerte, o todo tiene solución menos la muerte. Había una frase de eso. Sí. Y fíjate que ahora, con esta experiencia diferente, desde la espiritualidad, desde la presencia de esta relación con mi papá que va al otro lado del velo y que no tiene, dijéramos, límite, Mm. me doy cuenta que de verdad, la muerte no existe. No existe. Y sí tiene solución desde el amor, en el sentido de la continuidad. El cuerpo físico de la persona que Este partió, avatar, sí. por supuesto que no está, pero la energía de su alma, de su conciencia, sí está. Sí. Y hay una continuidad de conexión desde el amor, no desde ninguna transgresión a lo mejor de su libre albedrío o de su camino a la luz. No, sin transgredir nada, el amor es como, yo percibo que es como el agua, que sigue su curso y siempre va a encontrar su camino para llegar a destino. ¿Me sigue esa metáfora? Sí, Lidia dice, es tan valioso para mí este momento, doy las gracias por todo su conocimiento, gracias de corazón, gracias a ti por estar, porque tú entregas mucho amor. Lidia, de todas las historias que nosotros ponemos con Alejandra que está por ahí, ella nos entrega mucho amor, porque aunque yo lo he dimensionado, pero a mí también me gusta recibir amor y dar amor. Porque es tan bonito y es tan recíproco y es tan maravilloso porque, bueno, somos uno. Así que gracias a ti, Lidia. Eh, Solo, o sea, estaba pensando a nivel de lo amoroso que somos con nosotros, cómo el cerebro se beneficia, bueno, y obviamente el amor y todo, pero qué importante el hecho de perdonarnos, de liberar culpa, de agradecernos. Hay pequeñas acciones que hacemos y no tener expectativa que un otro nos reconozca, sino que nosotros reconocernos y darnos las gracias porque somos tremendamente maravillosos y eso también habla mucho, mucho de nosotros. Es verdad que el amor cambia tu estado. Claro que sí. O sea, se nota la respiración, el ánimo, la salud, ni qué decir, porque eso sí que definitivamente estar en amor está toda nuestra alegría. Gracias, las amo a las dos. La niñita, también te amamos. Puro amor, puro amor. Bueno, hagan sus comentarios. Yo quería aprovechar una instancia que no es el foco, pero dado lo mismo y por qué se nos ocurrió, y aquí está mi partner, la Alejandra, del taller del sábado, porque ¿verdad, comunidad? Que yo, de las personas que me consultan, la mayor frecuencia tiene que ver con este tema de la preponderancia de la mente en el pasado, en el futuro, pensamientos compulsivos, pensamientos disociados, y cómo eso hace que las personas se sientan mal, que no se sientan bien, que no se sientan con posibilidades, sino que todo es o una cosa u otra, o inclusive, no sé, algo que tengo mala suerte, nada me funciona. Por lo tanto, este sábado a las 10 y hasta las 13:30 online vamos a hacer un taller que se llama el arte, porque es un arte, así dicen los mayas, de estar presente. Así que, Ale, si quieres poner ahí los datos para que lo vean, digamos, un bypass porque de verdad está vinculado con todo esto, con el hecho de estar en este momento que, por ejemplo, para mí, con la Cheryl y con todos ustedes, yo estoy absolutamente presente. Estoy mirando, claro, la pantalla, el horario, pero la Cheryl habla y yo estoy muy atenta a lo que ella habla, porque para mí esa es la conexión, no hay otra en otro espacio.
¿Te pasa lo mismo, Cheryl? Totalmente, totalmente. Bueno, es muy lindo eso porque nos ha pasado, nosotros que trabajamos juntas en muchas otras dimensiones, ¿verdad? Sí. Estoy hablando de no solamente de trabajo, sino que en otra parte Mm. espiritual. Juntas pertenecemos a un grupo muy lindo, Muy eh, lindo. muy hermoso. Bueno, y sucede que muchas veces, como la conexión es el amor, Mm. a lo mejor no siempre estamos juntas, pero eh, estamos Sí. conectadas de alguna manera y de repente cuando conversamos y estábamos en lo mismo o estábamos pensando lo mismo o estábamos en la misma, en el mismo propósito. Es muy lindo eso. Mm. Y pasa mucho. Nosotros en nuestro grupo muchas veces tenemos un tema, estamos trabajando un tema y hay personas que no pudieron incorporarse por alguna razón y al otro día ponen un comentario sin haber sabido nada de lo que habíamos conversado y es exactamente el tema que estábamos eh, tratando el día antes. Hay una conexión muy linda y Hermoso. cuando nos empezamos a ser conscientes de esto, te da mucha alegría. De Mm. verdad, eh, lo que uno vive Sí. eh, está conectado con el resto de los hermanos de la tierra y con el otro lado también. Así Entonces, es. Sí, hermoso. Hermoso, hermoso. Acá dice Bernardo, es la conexión de nuestra energía que conectamos en la misma frecuencia. Así es es. mente. Y cuando la frecuencia es el amor y es la gratitud y es la paz y es la compasión, eh, se multiplica de una manera impresionante. La benevolencia, la empatía, el mirar a un otro independiente de que la mente lo configura o le pone etiqueta, pero mirar su esencia y mandarle amor. Yo eso sí me acuerdo de los primeros periodos de tiempo que te conocí hace veintitantos, 30 años, que era mandar amor. Y me acuerdo que estaba en las empresas y en mi mente yo mandaba amor, pero yo sé que hubo ahí consecuencias. Alex. Absolutamente. Y a lo mejor ahora no lo haces con de esa misma manera, pero lo haces de muchísimas otras. Sí, Porque, no, pero lo sigo haciendo. claro, Yo voy en la calle y si de repente hay una persona que no sé, manejando, está en una situación X y noto que está como estresado o algo pasó, le mando amor. O estoy ya no estoy en el banco, sino que en cualquier parte mando amor. Pero de verdad, pero aparte de eso, me ocupo de ser amor. exactamente. Y estar en esa conciencia del Mm. presente, como dices tú. Sí, Hoy día estaba con una chica y que me decía cómo hacerlo, porque de repente se me va mi pensamiento y mis sentimientos para otro lado. uy, A todos nos pasa, pero ahí donde está eh, la conciencia y la determinación la de, intención. exacto, de la intención de hacerlo. Entonces se va haciendo cada vez más Mm. fácil, más fluido, hasta que ya los instantes o los momentos que nos apartamos de ese centro que es nuestro propio eje, que nos mueve y nos da vida, va siendo cada vez menor. Y ese es Así es. Hay muchas herramientas, comunidad, muchas, muchas, pero también es importante darse cuenta de que si hemos tenido, o sea, si somos producto de un colectivo que lleva milenios y aparte de eso, nuestro clan familiar, nuestra célula y nuestros patrones, muchas veces también los pensamientos no tienen nada que ver con lo que de esencia, de amor, elegimos. Entonces, dejarlos pasar. Por lo tanto, hay muchas herramientas, pero lo más importante es no quedarse pegadas y generar espacios de silencio y de acallar esta voz, darle el lugar que tiene, que es nosotros estamos armando, no ellos, no la mente, a nuestro ser, pero se puede. Y todo esto también partió porque le comentaba a la Cheryl el tema de la salud.
porque cuando estamos presentes, estamos en presencia y toda nuestra energía está en armonía, en equilibrio y en paz. Es así, ¿cierto? Tal cual, Mm, tal. qué Y hermoso. siempre es posible volver al equilibrio, hasta en los momentos más difíciles. Siempre es posible. Bueno, y hay tantas herramientas tan, de repente tan sencillas, ¿no? Como decíamos hace un tiempo atrás, respirar. Mirar, Como por respirar. ejemplo, tener un 30 segundos, un minuto de cerrar los ojos, Sí, respirar profundo y conectarnos con, a lo mejor con el latido del corazón. Fíjate que, que, que simple, porque el corazón, cuando cerramos los ojos y respiramos lento y profundo, pero instantáneamente se empieza a quietar y empieza a pulsar de una manera muy tranquilizadora a nosotros mismos. O sea, hay cosas tan sencillas. así es. O sea, volver al cuerpo, sentir tu cuerpo, tu avatar, ya genera una diferencia. Son las 9:32. Antes que nos corte Instagram, dejar los saludos. Bueno, en lo particular, volver a decir, este sábado 8 a las 10 hasta las 13:30, taller, el arte de estar presente, y bueno, para entregar todas las herramientas que en mí misma yo también he ocupado para estar presente. Cheryl, amiga, dígame, ¿qué quiere mencionar? Que yo les había invitado el 1 de agosto también a un taller que tuvimos que suspender porque se anunció un frente mal tiempo y estamos en el campo y no era tan fácil. Así que no le hemos dado fecha de nuevo para hacerlo, pero les vamos a ir comunicando porque también es una instancia linda de aprender a liberar emociones reprimidas, de Mm, aprender a conectar con la parte más profunda de nosotros mismos y, y de poder desarrollar estas habilidades que mm. no siempre hay o nos damos tiempo para hacerlo, y más encima con otros, ¿cierto? Con pares que están en la misma frecuencia y que genera un efecto tan lindo como el taller que tú estás ofreciendo. Todos son como complementarios, pero que apuntan a que cada uno de nosotros Sí, crezca desde el alma aquí en en este cotidiano que tiene tantas aristas en la vida, pero es convertirnos en protagonistas más eso, protagonista de nuestras vidas. de nuestras vidas y ayudar a que otros también lo logren Así es, dador, hoy eso es importantísimo, ser dadores, estar al servicio. al servicio. Importante, muy importante. Bueno, comunidad, antes que nos corte Instagram, agradecidas. Vamos a poner también las películas, la canción, La esa canción. que fue canalizada para el cáncer, qué importante. Y los dejamos invitados para el próximo lunes que también digan que quieren escuchar y nos vemos el próximo lunes. Y yo, sábado 8, así que los espero. Ahí estamos. ¡Ay! Un beso gigante a todos, a todos, a todas y a todas. Y Cheryl, te amo. Yo también. Gracias. Un gran abrazo. Ya. Dios. Que estén muy bien. Hasta mañana. Chao, chao. Chao.